Hola, soy Betina y en este segundo video acerca de los alimentos que ayudan a mejorar el estado de ánimo me gustaría compartir con ustedes qué es cocinar con los 5 elementos. Los 5 elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada elemento tiene que ver con un tipo de sabor: ácido, amargo, dulce, salado y picante. La combinación óptima de estos sabores en un solo plato no solo refina el sabor en el resultado final, sino que beneficia nuestra salud. En la medicina china tradicional, todos los alimentos son clasificados según los 5 elementos. Los alimentos son asignados a estos 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Estos 5 elementos están relacionados entre sí. Tienen un orden natural, como el paso de las estaciones. Es como un círculo, un ciclo, y ahora veremos por qué. Lo que sucede es que un elemento alimenta al que sigue. En nuestro organismo sucede lo mismo. Por ejemplo, el vaso y el estómago alimentan a los pulmones y al intestino grueso. Es como un ciclo. Los desequilibrios en un órgano también pueden causar perturbaciones en otro. En un sentido positivo, podemos aprovechar y utilizar ese principio para cocinar. De esta manera, le sumamos energía, equilibrio y sabor a lo que vayamos a preparar. Veamos ahora la parte práctica. El elemento madera corresponde al sabor ácido. Los alimentos que pertenecen son, por ejemplo, el vinagre, los cítricos, los tomates, etc. El elemento fuego corresponde al sabor amargo. Y los alimentos que pertenecen son, por ejemplo, la arúgola, todas las hojas y hierbas verdes amargas, la quinoa y el centeno. El elemento tierra corresponde al sabor dulce. Los alimentos que pertenecen son, por ejemplo, las papas, el maíz o choclo, los hongos, los huevos, la canela, las zanahorias y beterragas. El elemento metal corresponde al sabor picante. Los alimentos que se le asignan a este elemento son las cebollas, el ajo, la mostaza, el rábano picante, el wasabi, el jengibre, el ají. Y finalmente, el elemento agua corresponde al sabor salado. Y los alimentos que pertenecen al agua son, por ejemplo, el pescado, las menestras, la sal, las aceitunas, la salsa de soya y también el agua. Para obtener el efecto energético en la alimentación, ningún elemento debe quedar fuera. Es decir, que es bueno usar todos los elementos en nuestras comidas y en los platos que preparemos. La práctica hace al maestro. Si uno olvida un ingrediente, el ciclo completo debe realizarse nuevamente. Esta forma de cocinar requiere algo de práctica y conocimiento de los alimentos y su asignación a cada elemento. Pero esto de ninguna manera debería causarnos estrés o desmotivarnos en el deseo de cocinar. Más bien podemos verlo como un pequeño ejercicio y emplearlo juguetonamente, lúdicamente en nuestro quehacer en la cocina. Cocinar de acuerdo con los 5 elementos no exige una regla rígida. Si deseas probar cocinar los alimentos de acuerdo con la nutrición y con la medicina tradicional china, debes probarlo y experimentarlo tú mismo. Prepara tu plato favorito como lo has cocinado siempre. Y en paralelo, prepara lo mismo, pero cocinando con la conciencia de estar utilizando los 5 elementos. Probablemente tengas que agregar 1 o 2 ingredientes según el elemento o sabor que esté faltando. Las personas que prueban hacer esto comparan ambos platos y la mayoría nos cuenta que la comida cocinada con los 5 elementos es simplemente más armoniosa y sabrosa. Se consigue un sabor más equilibrado, redondo y a la vez más sabroso y sobre todo saludable. Pero no solo los chinos o los asiáticos en general utilizan los 5 elementos para cocinar.
En la comida alemana son campeones en usar los 5 elementos, no solo por la manera de sazonar, sino también por la combinación de alimentos que utilizan en sus platos. He oído a varios decir que son secretitos de la abuela, entonces para mí es sabiduría ancestral. Las ensaladas que preparan los alemanes tienen en su mayoría los 5 elementos. Muchos de los guisos o platos calientes con verduras, legumbres o pescado también. En la cocina peruana también hay personas que a los platos salados le agregan miel, chocolate o galletas dulces, además de los aderezos picantes con ají, vinagre o limón y algún alimento o condimento amargo. En México es igual. En la India, Tailandia, Indonesia, Vietnam o Japón también suelen utilizar combinaciones de alimentos y condimentos con los 5 elementos. Hace más de 20 años que cocino utilizando los 5 elementos y te lo recomiendo totalmente. Espero que les haya gustado este video. En el próximo video compartiré la sabiduría del siglo XII de los alimentos que ayudan a la depresión. Es muy interesante, no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por escuchar.